La sombra sobre Susa. En el corazón del vasto imperio persa aqueménida, donde los desiertos parecían no tener fin y los palacios brillaban como oro bajo el sol, se alzaba la majestuosa ciudad de Susa. Allí gobernaba el poderoso rey Asuero, cuyo nombre era temido y venerado desde la India hasta Etiopía. Sus banquetes eran legendarios. Durante días enteros, el vino corría como ríos y la música llenaba los jardines reales. Sin embargo, tras el lujo y la gloria, se ocultaba una corte llena de intrigas, orgullo y decisiones capaces de cambiar el destino de miles. Fue en uno de esos festines donde todo comenzó. El rey, embriagado de poder y vino, mandó llamar a su reina, Basti, para mostrar su belleza ante todos. Pero ella, con una valentía inesperada, se negó. El silencio cayó como una tormenta. Los consejeros del rey, temiendo que el ejemplo de la reina inspirara rebeldía en todo el imperio, susurraron palabras venenosas en los oídos de Asuero. Y así, en una sola decisión impulsiva, la reina fue destituida. El trono quedó vacío. Pero el vacío no duraría mucho. En algún rincón de la ciudad, lejos del lujo del palacio, vivía una joven judía llamada Esther, criada por su primo Mardoqueo. Ella no sabía aún que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, ni que el destino de su pueblo descansaría sobre sus hombros. Porque mientras el rey buscaba una nueva reina, la oscuridad ya comenzaba a moverse entre las sombras del poder. Y sin saberlo, Esther estaba a punto de entrar en la historia. La noticia recorrió todo el imperio como un viento imparable, el rey Asuero buscaba una nueva reina. Desde cada rincón del imperio persa aqueménida, jóvenes doncellas eran llevadas a la majestuosa ciudad de Susa. Algunas iban llenas de ambición, otras de miedo, pero todas sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Entre ellas iba Esther. Su belleza no era como la de las demás. No solo brillaba en su rostro, sino en la calma de sus ojos y la nobleza de su espíritu. Aún así, su corazón latía con fuerza. Recordaba las palabras de su primo Mardoqueo. No reveles tu origen, guarda en silencio quién eres realmente. Esther obedeció. Al llegar al palacio, fue puesta bajo el cuidado de Hegai, el guardián de las mujeres, quien pronto notó algo especial en ella. No era solo su belleza, era su presencia, su serenidad en medio del caos. Durante meses, las jóvenes fueron preparadas con perfumes, aceites y vestidos dignos de la realeza. Cada una tendría una sola noche para presentarse ante el rey. Y entonces, llegó el turno de Esther. Mientras las demás pedían joyas y adornos extravagantes, ella eligió solo lo necesario. Su sencillez era su fuerza. Cuando entró en la sala del trono, el tiempo pareció detenerse. El rey Asuero la miró, y en ese instante, todo quedó decidido. Entre todas las mujeres del imperio, fue ella quien halló gracia ante sus ojos. Esther fue coronada reina. Pero mientras la celebración llenaba el palacio, en las puertas de la ciudad, Mardoqueo escuchaba algo que helaría la sangre de cualquiera. Un susurro. Un plan oculto. Una traición contra el rey. Y ese secreto marcaría el comienzo de un peligro mucho mayor. A la sombra de las grandes puertas del palacio de Susa, donde guardias y sirvientes iban y venían sin notar lo invisible, permanecía atento Mardoqueo. Había aprendido a escuchar más allá de las palabras, a percibir el peligro antes de que tomara forma. Aquella noche, dos oficiales del rey, Bigtan y Teres, hablaban en voz baja, creyéndose seguros en la oscuridad. Pero sus palabras no eran simples quejas. Eran veneno. Planeaban asesinar al rey Asuero. El corazón de Mardoqueo se aceleró. Sabía que guardar silencio significaba traición, pero hablar también era arriesgar su propia vida. Sin embargo, no dudó. Envió el mensaje a través de la única persona en quien confiaba plenamente,
la reina Esther. Esther, aún adaptándose a su nueva vida en el palacio, comprendió de inmediato la gravedad del asunto. Sin revelar el origen del aviso, informó al rey. La conspiración fue descubierta. Los traidores fueron ejecutados sin demora, y el hecho quedó registrado en los libros oficiales del reino. Pero algo importante ocurrió esa noche. El nombre de Mardoqueo fue escrito en la historia, aunque no recibió recompensa alguna. El tiempo pasó. La corte volvió a llenarse de celebraciones, de intrigas y de poder. Y en medio de ese escenario, un hombre comenzó a elevarse por encima de todos. Su nombre era Amán. Ambicioso, orgulloso y sediento de honor, pronto se convirtió en el favorito del rey. Todos debían inclinarse ante él, todos, excepto uno. Mardoqueo. Y ese acto de resistencia silenciosa encendería una furia que no solo buscaría venganza, sino la destrucción de todo un pueblo. Porque el orgullo herido de Amán estaba a punto de convertirse en una amenaza mortal. El ascenso de Amán fue rápido y absoluto. En la corte del rey Asuero, su voz comenzó a pesar más que la de muchos nobles, y su presencia imponía temor. Cuando caminaba por los pasillos del palacio en Susa, todos se inclinaban hasta el suelo, todos, excepto uno. Mardoqueo. Día tras día, Amán observaba aquel acto de desafío silencioso. Al principio lo tomó como una simple insolencia, pero pronto se convirtió en una herida profunda en su orgullo. ¿Quién es ese hombre?, preguntó con furia contenida. Cuando le dijeron que era judío, algo oscuro despertó en su corazón. No le bastaba castigar a Mardoqueo. Quería borrar de la existencia a todo su pueblo. La venganza creció dentro de él como un fuego imposible de apagar. Y entonces ideó un plan, uno que no solo traería muerte, sino desesperación. Amán se presentó ante el rey. Con palabras cuidadosamente envenenadas, habló de un pueblo disperso por el imperio, diferente, rebelde a las leyes, una amenaza silenciosa. No conviene al rey tolerarlos, susurró. El rey Asuero, sin sospechar la magnitud del engaño, le entregó su anillo real. Con ese sello, Amán tenía poder absoluto. Se redactó un decreto. Un día específico fue elegido al azar, mediante suertes, para ejecutar la orden. Hombres, mujeres y niños serían exterminados en todo el imperio persa aqueménida. La fecha quedó sellada. La muerte tenía día y nombre. Cuando el decreto se proclamó en Susa, el caos se desató. El pueblo judío cayó en luto, en llanto, en desesperación. Y en medio de ese dolor, Mardoqueo rasgó sus vestiduras. Sabía que solo una persona podía cambiar ese destino. Una reina, que aún no había revelado quién era en realidad. Y así, el peso de toda una nación comenzó a caer sobre los hombros de Esther. El lamento llenaba las calles de Susa. Vestidos rasgados, ceniza sobre la cabeza, llanto que se elevaba al cielo, el pueblo judío sabía que la sentencia era definitiva. La muerte tenía fecha. Y nadie parecía poder detenerla. Dentro del palacio, lejos del ruido y el dolor, la reina Esther aún no comprendía la magnitud de lo que ocurría. Pero pronto, los rumores llegaron a sus oídos, y con ellos, la inquietud. Entonces recibió noticias de Mardoqueo. Al verlo desde lejos, cubierto de luto, a las puertas del palacio, su corazón se estremeció. Le envió ropa para que dejara su dolor, pero él se negó. En su lugar, mandó un mensaje. Un mensaje que lo cambiaría todo. Le reveló el decreto. Le habló del plan de Amán. Le mostró que su pueblo estaba condenado. Y luego, le hizo una petición. No, una misión. Debes ir ante el rey Asuero, le dijo. Debes suplicar por tu pueblo. Esther sintió como el miedo la envolvía.
Ir ante el rey sin ser llamada era un delito castigado con la muerte. Solo si él extendía su cetro de oro, la vida sería perdonada. Y hacía 30 días. 30 largos días. Que el rey no la mandaba llamar. Podría morir, respondió ella, con la voz temblorosa. La respuesta de Mardoqueo fue firme, como un golpe de verdad imposible de ignorar. No pienses que escaparás por estar en el palacio. Si guardas silencio ahora, el auxilio vendrá de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y entonces, las palabras que resonarían a través del tiempo. ¿Y quién sabe si para un momento como este has llegado a ser reina? El silencio cayó sobre el corazón de Esther. Ya no era solo una decisión. Era su destino. Respiró profundamente. El miedo seguía ahí, pero algo más comenzó a crecer dentro de ella. Valor. Reúne a todos los judíos, respondió finalmente. Ayunen por mí durante 3 días, yo haré lo mismo. Y entonces dijo lo inevitable. Después iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Una pausa. Un susurro de determinación. ¿Y si perezco? Que perezca. Porque en ese instante, Esther dejó de ser solo una reina. Y se convirtió en la última esperanza de su pueblo. El tiempo se detuvo durante 3 días. En todo Susa, el pueblo judío ayunó en silencio. No hubo cantos, no hubo descanso, solo súplicas elevándose al cielo. Hombres, mujeres y niños aguardaban un milagro. Dentro del palacio, Esther también ayunaba. Sin corona. Sin lujos. Sin certezas. Cada latido de su corazón marcaba la cercanía del momento decisivo. Sabía que no solo arriesgaba su vida, sino el destino de toda una nación. Al tercer día, el silencio terminó. Esther se levantó. Sus sirvientas la vistieron con sus ropas reales, pero algo en ella había cambiado. Ya no era solo la joven llevada al palacio por su belleza, ahora había en su mirada una firmeza que no podía quebrarse. Caminó por los largos pasillos del palacio, donde cada paso parecía resonar como un eco de juicio. Al fondo, el salón del trono. Allí estaba el rey Asuero. El lugar donde nadie podía entrar sin ser llamado. El lugar donde una sola decisión podía significar vida o muerte. Los guardias la vieron. El aire se tensó. Esther cruzó el umbral. Por un instante eterno, todo quedó en silencio. El rey levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. El destino pendía de un hilo invisible. Entonces, Asuero extendió el cetro de oro. La vida le fue concedida. Un suspiro invisible recorrió el cielo. ¿Qué deseas, reina Esther?, preguntó el rey. Hasta la mitad del reino te será dado. Pero Esther no habló del peligro. No aún. Con sabiduría y calma, respondió. Si le place al rey, venga hoy al banquete que he preparado. Y que venga también Amán. La invitación sorprendió a todos. El rey aceptó de inmediato. Y Amán, sin saberlo, caminaba directo hacia su propio destino. Porque la estrategia de Esther apenas comenzaba. Y cada palabra que dijera podría salvar o condenar a todos. El gran salón del banquete resplandecía con lujo y elegancia. Las mesas estaban cubiertas de manjares exquisitos, el vino fluía sin cesar, y el aire estaba cargado de una tensión invisible. El rey Asuero observaba con curiosidad. A su lado, Amán sonreía con orgullo. Había sido invitado personalmente por la reina Esther, un honor que nadie más tenía. Se sentía poderoso. Intocable. Esther, serena, servía el vino. Cada movimiento suyo era preciso, cada mirada cuidadosamente medida.
Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no lo mostraba. El momento había llegado. O al menos, eso parecía. Dime, reina Esther, dijo el rey, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será concedido. El silencio se hizo profundo. Amán inclinó levemente la cabeza, confiado. Pero Esther no habló. No reveló el plan. No expuso la verdad. En lugar de eso, con una calma desconcertante, respondió. Si he hallado gracia ante el rey, venga mañana nuevamente al banquete que prepararé. Entonces diré mi petición. El rey, intrigado, aceptó. Pero Amán se llenó aún más de orgullo. Salió del palacio convencido de que estaba en la cima del poder. Sin embargo, al cruzar las puertas de Susa, sus ojos encontraron algo que encendió su furia una vez más. Mardoqueo. De pie. Sin inclinarse. Sin temor. Toda la gloria del banquete se desvaneció en un instante. La ira de Amán ardió como fuego descontrolado. Esa misma noche, no pudo soportarlo más. Mandó construir una horca, alta, imponente, destinada a acabar con la vida de Mardoqueo al amanecer. Creía tener el control. Creía que la victoria era suya. Pero mientras la oscuridad caía sobre el reino, en el palacio, algo inesperado estaba a punto de suceder. Algo pequeño. Pero capaz de cambiarlo todo. Porque esa noche, el rey no podría dormir. Y el pasado comenzaría a despertar. La oscuridad cubría Susa, y el silencio reinaba en el palacio. Pero en la cámara real, el rey Asuero no podía dormir. Se giraba una y otra vez, inquieto, como si una fuerza invisible le negara el descanso. Finalmente, cansado de luchar contra el insomnio, dio una orden. Traed los libros de las crónicas, que se lean ante mí. Los sirvientes obedecieron. Las páginas comenzaron a pasar lentamente, relatando hechos del pasado, victorias, decretos, momentos olvidados por el tiempo. Hasta que una historia llamó su atención. Un relato enterrado entre muchos otros. La conspiración de dos oficiales que habían planeado asesinarlo, y como un hombre lo había descubierto. Mardoqueo. El rey se incorporó. ¿Qué honor o reconocimiento se le dio a este hombre? Preguntó. Los sirvientes dudaron, y respondieron con verdad. Ninguno, mi señor. El silencio volvió a llenar la habitación. Algo no estaba bien. Un hombre había salvado la vida del rey, y había sido olvidado. Pero esa injusticia no duraría mucho. Justo en ese momento, alguien entraba al patio del palacio. Era Amán. Había venido temprano, con un solo propósito, pedir permiso para ejecutar a Mardoqueo en la horca que había preparado. Sin saberlo, estaba a punto de pronunciar las palabras que sellarían su propio destino. El rey lo mandó llamar. Amán entró confiado, seguro de que su deseo sería concedido. Pero antes de que pudiera hablar, el rey se adelantó. ¿Qué debe hacerse con el hombre a quien el rey desea honrar? El corazón de Amán saltó de orgullo. ¿A quién más podría querer honrar el rey, sino a él? Con una sonrisa disimulada, respondió con grandeza. Que se le vista con las ropas reales, que se le monte en el caballo del rey, y que uno de los príncipes más nobles lo conduzca por la ciudad proclamando su honor. El rey asintió. Y entonces, pronunció las palabras que atravesaron el orgullo de Amán como una espada. Date prisa. Haz todo eso con Mardoqueo. El mundo de Amán se derrumbó en un instante. El hombre que odiaba. El hombre que quería ver muerto. Debía ser honrado, por sus propias manos. Y así, el orgullo comenzó a convertirse en humillación. Y el destino empezó a girar en contra del enemigo.
El sol apenas comenzaba a elevarse sobre Susa cuando la orden del rey Asuero empezó a cumplirse. Las calles se llenaron de murmullos. La gente salía de sus casas, curiosa, expectante, sin imaginar lo que estaban a punto de presenciar. En el centro de la escena estaba Mardoqueo, vestido con ropas reales, montado sobre el caballo del rey. Y delante de él, caminando con el rostro tenso y el alma quebrada, Amán. Así se honra al hombre a quien el rey desea reconocer. Proclamaba con voz forzada. Cada palabra era un golpe a su orgullo. Cada paso, una herida. La multitud observaba asombrada. Algunos no entendían lo que ocurría, otros comenzaban a susurrar. El hombre que se negaba a inclinarse, ahora era exaltado ante todos. Y quien exigía reverencia, ahora servía como heraldo. El destino había comenzado a invertirse. Cuando terminó el desfile, Mardoqueo regresó tranquilamente a su lugar, como si nada hubiera cambiado. Pero para Amán, todo había cambiado. Corrió a su casa, cubriéndose el rostro, consumido por la vergüenza. Allí, su esposa y sus consejeros lo escucharon con atención, y sus palabras no trajeron consuelo. Si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es del pueblo judío, no podrás vencerlo. El silencio que siguió fue pesado. Por primera vez, Amán sintió miedo. Pero no tuvo tiempo de pensar. Los sirvientes del rey llegaron apresuradamente. El banquete de la reina Ester está listo. Era el momento. El momento que Ester había preparado con tanto cuidado. Amán fue llevado al palacio, no como vencedor, sino como un hombre que caminaba sin saber que se acercaba al final. Y en el corazón del banquete, la verdad estaba a punto de ser revelada. Porque esta vez, Ester no guardaría silencio. Y una sola frase podría cambiar el destino de un imperio entero. El segundo banquete estaba preparado. Las luces brillaban con suavidad, el aroma del vino llenaba el aire, y todo parecía tan perfecto, como si nada oscuro pudiera existir en aquel lugar. Pero esta vez, el silencio tenía peso. El rey Asuero observaba con más atención que antes. Había algo en la mirada de la reina Ester, algo que ya no podía ignorar. A su lado, Amán intentaba mantener la compostura, aunque el eco de la humillación aún ardía dentro de él. El momento había llegado. El rey levantó su copa y habló con solemnidad. Dime, reina Ester, ¿cuál es tu petición? Te será concedida, aunque sea la mitad del reino. Ester respiró profundamente. Ya no había marcha atrás. Su voz, aunque suave, atravesó el aire con una fuerza inesperada. Si he hallado gracia ante el rey, te ruego que me concedas la vida, y la vida de mi pueblo. El rey frunció el ceño. ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? El silencio se volvió insoportable. Entonces, Ester habló. El enemigo, el adversario, es este hombre malvado. Y lentamente, señaló a Amán. El tiempo pareció detenerse. El rostro del rey cambió de inmediato. La sorpresa se transformó en furia. Amán quedó paralizado. El poder que creía tener, desapareció en un instante. ¿Qué has hecho? Parecía gritar el silencio del salón. El rey se levantó abruptamente, incapaz de contener su ira, y salió al jardín del palacio para intentar comprender la traición que tenía ante sí. Amán, desesperado, se volvió hacia Ester. Cayó a sus pies. Suplicó. Rogó por su vida. Pero ya era tarde. Cuando el rey regresó, encontró a Amán inclinado sobre la reina. Y su furia explotó. ¿También intentarás forzar a la reina en mi propia casa? Esa fue la sentencia final. Los guardias cubrieron el rostro de Amán. Su destino estaba sellado. Y entonces, una voz entre los presentes recordó algo que cambiaría el desenlace. Mi señor, hay una horca en la casa de Amán, preparada para Mardoqueo. El rey no dudó. Que sea colgado en ella.
Y así, en un giro inesperado del destino, el hombre que planeó la destrucción, enfrentaría su propio final. El decreto fue inmediato. Aquella misma horca que Amán había levantado con odio, se convirtió en el instrumento de su caída. En Susa, la noticia se esparció con rapidez: el hombre más poderoso después del rey había sido ejecutado. El silencio que dejó fue profundo. Pero el peligro aún no había terminado. El rey Asuero, en un acto de justicia, entregó la casa de Amán a la reina Ester. Y entonces, por primera vez, Ester reveló su secreto. Mardoqueo es de mi pueblo, y es mi familia. El rey lo miró con nuevos ojos. Aquel hombre olvidado. Aquel que había salvado su vida. Ahora se encontraba frente a él, reconocido en toda su verdad. El anillo real, el mismo que había sido usado para sellar el decreto de muerte, fue retirado de Amán y colocado en la mano de Mardoqueo. El poder había cambiado de manos. Pero el decreto seguía vigente. En el imperio persa aqueménida, una ley sellada con el anillo del rey no podía ser revocada. La fecha de la destrucción aún se acercaba. La sombra de la muerte seguía sobre el pueblo judío. Ester lo sabía. Por eso, una vez más, se presentó ante el rey. No como reina, sino como intercesora. Cayó a sus pies. Lloró. Suplicó con todo su corazón: que se detenga el mal que fue decretado contra mi pueblo. El rey la escuchó. Y aunque no podía anular lo escrito, podía hacer algo más. Algo que cambiaría el rumbo de la historia. Miró a Mardoqueo. Y le dio autoridad. Escribe un nuevo decreto, en nombre del rey. El destino aún no estaba sellado. Pero la batalla, apenas comenzaba. Porque ahora, no se trataba solo de detener la muerte, sino de luchar por la supervivencia. El salón del trono volvió a llenarse de actividad, pero esta vez no había celebración, había urgencia. Mardoqueo, ahora investido con la autoridad del rey Asuero, tomó el anillo real con manos firmes. Sabía que cada palabra que escribiera significaría vida o muerte. El antiguo decreto no podía ser anulado. Pero uno nuevo podía enfrentarlo. Se convocó a los escribas del imperio. Día y noche trabajaron sin descanso, redactando el mensaje que sería enviado a cada rincón del imperio persa aqueménida. Finalmente, el decreto fue sellado. Los judíos tenían permiso para defenderse. Podían levantarse, luchar y proteger sus vidas contra cualquiera que intentara hacerles daño en el día señalado. La esperanza había nacido. Mensajeros montados en los caballos más veloces partieron desde Susa hacia todas las provincias. Cruzaron desiertos, montañas y ciudades, llevando consigo una noticia que cambiaría el destino de miles. Donde antes había llanto, ahora comenzaba a surgir la alegría. Donde había miedo, nacía valor. Y en el centro de todo, Mardoqueo salió del palacio vestido con ropas reales de azul y blanco, con una gran corona y un manto de lino fino y púrpura. El pueblo lo vio, y celebró. Porque entendieron algo importante. No estaban solos. La reina Ester había arriesgado su vida. Mardoqueo había actuado con sabiduría. Y ahora, el destino estaba en sus propias manos. Pero la amenaza seguía en pie. El día señalado se acercaba. Las cartas ya estaban enviadas. Los enemigos ya sabían lo que ocurriría. Y el enfrentamiento era inevitable. La calma que ahora llenaba el imperio, no era paz. Era la quietud antes de la tormenta. Porque pronto llegaría el día en que todo se decidiría. Y la supervivencia dependería del valor de un pueblo entero. El amanecer llegó, y con él, el día que había sido marcado por la muerte. En todo el imperio persa aqueménida, el aire se volvió pesado. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban tensas, como si el mundo mismo contuviera la respiración. El decreto de Amán seguía vigente. Pero también lo estaba el nuevo decreto de Mardoqueo. Dos órdenes. Dos destinos opuestos. Un solo día para decidirlo todo. Los enemigos del pueblo judío se prepararon para atacar, confiados en el permiso que tenían desde el inicio.
Pero esta vez, no encontrarían víctimas indefensas. Encontrarían resistencia. En ciudades y provincias, los judíos se unieron. Hombres y mujeres se organizaron, se armaron y se mantuvieron firmes. El miedo no había desaparecido. Pero ya no los dominaba. En Susa, el enfrentamiento fue intenso. Aquellos que antes planeaban destruir, ahora dudaban. Porque algo había cambiado. El poder estaba con Mardoqueo. La reina Ester estaba a favor de su pueblo. Y el nombre del rey Asuero respaldaba su defensa. Muchos adversarios retrocedieron. Otros, avanzaron. Y entonces, la batalla comenzó. El choque fue inevitable. Espadas se alzaron, gritos llenaron el aire, y el destino de generaciones enteras se jugó en cada enfrentamiento. Pero esta vez, el pueblo judío no estaba destinado a caer. Uno a uno, sus enemigos fueron derrotados. El plan de destrucción comenzó a desmoronarse. La sombra que había sido extendida por Amán, se disipaba. Y cuando el sol comenzó a ocultarse, quedó claro algo imposible de ignorar. Habían sobrevivido. Pero en Susa, la historia aún no había terminado. Porque lo que ocurrió ese día marcaría lo que vendría después. Y la victoria apenas comenzaba a escribirse. El eco de la batalla aún resonaba en Susa. El pueblo judío había resistido, había luchado, y había vencido. Pero la tensión no desapareció con la caída del sol. Al día siguiente, la reina Ester se presentó nuevamente ante el rey Asuero. Si al rey le place, dijo con firmeza, concédase a los judíos en Susa un día más para defenderse. El rey aceptó. No era venganza. Era asegurar la supervivencia. Ese segundo día, cualquier amenaza restante fue eliminada. La ciudad finalmente quedó en paz. Mientras tanto, en las provincias del imperio persa aqueménida, la historia se repetía, los judíos se defendían, resistían y prevalecían. Pero hubo algo que marcó la diferencia. No tomaron botín. No actuaron por codicia. Solo lucharon por vivir. Ese detalle se convirtió en testimonio de su causa y en prueba de su justicia. Cuando todo terminó, el silencio que siguió no fue de miedo. Fue de alivio. Las lágrimas que antes eran de dolor, ahora eran de gratitud. El peligro había pasado. El decreto de muerte no se había cumplido. Y en lugar de destrucción, hubo liberación. En el corazón del imperio, Mardoqueo se mantuvo firme, guiando a su pueblo con sabiduría. Y la reina Ester ya no era solo una figura del palacio. Se había convertido en símbolo de valentía, de fe y de propósito. Pero algo importante estaba por nacer. Algo que aseguraría que esta historia nunca fuera olvidada. Porque la victoria debía recordarse. Y lo vivido se transformaría en una celebración eterna. La calma finalmente se asentó sobre Susa. Las calles que antes habían sido escenario de temor y lucha, ahora se llenaban de risas, abrazos y lágrimas de alegría. El pueblo judío había pasado de la oscuridad más profunda a una luz inesperada. Habían sobrevivido. Pero Mardoqueo sabía que aquello no debía quedar solo como un recuerdo pasajero. Lo que había ocurrido, debía ser contado. Debía ser celebrado. Y así, con la autoridad que ahora poseía en el imperio persa aqueménida, envió cartas a todos los judíos en cada provincia, desde las más cercanas hasta las más lejanas. En ellas se estableció algo nuevo. Una celebración. Días de alegría en lugar de tristeza. Días de banquete en lugar de luto. Días para recordar cómo la muerte se transformó en vida. Esa celebración sería conocida como Purim. Un nombre nacido de las suertes, Pur, que Amán había lanzado para decidir el día de destrucción, y que terminó convirtiéndose en el símbolo de su derrota. La reina Ester apoyó este decreto. Juntos, ella y Mardoqueo confirmaron que cada año, esas fechas serían recordadas con gozo, generosidad y unión. El pueblo respondió con entusiasmo. Se enviaban regalos unos a otros. Compartían alimentos. Ayudaban a los necesitados. Y en cada celebración, la historia era contada nuevamente.
La historia de una reina que arriesgó su vida. De un hombre que se mantuvo firme. Y de un pueblo que no fue destruido. Pero aunque la victoria era grande, el impacto de lo ocurrido aún seguiría extendiéndose. Porque lo que comenzó como una amenaza había terminado cambiando el destino de todo un imperio. Y la historia de Esther aún no había llegado a su final. El eco de la victoria no se desvaneció con el tiempo, creció. En todo el imperio persa aqueménida, el nombre de Mardoqueo comenzó a ser conocido con respeto. Ya no era el hombre que se sentaba a la puerta del palacio, ahora era una de las figuras más poderosas del reino. El rey Asuero lo elevó a una posición de gran autoridad. Su voz influía en decisiones importantes. Su sabiduría guiaba al imperio. Y su corazón seguía fiel a su pueblo. Mardoqueo no gobernaba con orgullo. Gobernaba con justicia. Buscaba el bien de los suyos y la paz de todos los pueblos bajo el dominio del rey. Su liderazgo no se basaba en el poder, sino en la experiencia del sufrimiento que había vivido. Y junto a él, la reina Esther permanecía firme. Su lugar en el palacio ya no era solo decorativo. Su voz era escuchada, su presencia respetada, y su historia, admirada. Muchos en la corte recordaban el día en que entró sin ser llamada. Y cómo ese acto cambió el destino de miles. El imperio prosperaba. Las tensiones disminuían. Y por un tiempo, hubo paz. Pero lo más importante no estaba en los palacios. Ni en los títulos. Ni en el poder. Estaba en lo que había quedado grabado en el corazón de un pueblo. Nunca olvidarían. Nunca volverían a ser los mismos. Porque entendieron que incluso en los momentos más oscuros, puede surgir un propósito oculto. Y que una sola decisión valiente puede cambiar la historia para siempre. Pero aún quedaba una última lección por revelarse. Una que daría sentido a todo lo vivido. Con el paso de los años, la historia de Esther y Mardoqueo comenzó a ser contada no solo como una victoria, sino como un misterio lleno de propósito. En todo el imperio persa aqueménida, muchos recordaban los acontecimientos, la caída de Amán, el decreto que no pudo ser anulado, la batalla que parecía inevitable. Pero había algo más profundo. Algo que no se veía, pero que estaba presente en cada momento. Desde la negativa de la reina Basti hasta la noche en que el rey Asuero no pudo dormir. Desde el instante en que Esther fue llevada al palacio. Hasta el momento en que decidió arriesgar su vida. Todo parecía encajar como piezas de un plan invisible. Un propósito mayor. Muchos comenzaron a comprender que no había sido casualidad. Que incluso en los momentos más inciertos, había una dirección silenciosa guiando los acontecimientos. El pueblo judío lo entendió con claridad. No habían sido salvados solo por estrategia. Ni solo por valor. Sino por algo que iba más allá. Y esa comprensión transformó su manera de ver la vida. Ya no temían como antes. Ya no dudaban como antes. Porque sabían que incluso en el silencio, no estaban solos. Las generaciones futuras escucharían esta historia y aprenderían que el destino puede cambiar en un instante, que el peligro puede transformarse en victoria, y que lo oculto puede revelarse en el momento preciso. Y así, lo que comenzó como una amenaza se convirtió en una enseñanza eterna. Pero toda gran historia necesita un cierre. Y el legado de Esther aún tenía una última página por escribirse. El tiempo avanzó, pero la historia de Esther no se desvaneció. En cada rincón del imperio persa aqueménida, su nombre era recordado con honor. No como el de una reina cualquiera, sino como el de una mujer que cambió el curso de la historia. Mardoqueo continuó sirviendo con fidelidad, consolidando la paz y asegurando que la justicia prevaleciera. Su influencia no solo fortaleció a su pueblo, sino que trajo estabilidad a todo el reino. Pero el verdadero legado no estaba en el poder. Estaba en la memoria. Cada año, durante la celebración de Purim, las familias se reunían para contar la historia. Los niños escuchaban con asombro, los ancianos con gratitud. Recordaban el peligro. Recordaban el miedo. Y recordaban la victoria. Y en cada relato, el mensaje permanecía vivo.
que el valor puede surgir en el momento más inesperado. Que una voz puede cambiar el destino de muchos. Y que incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede abrirse camino. Los escritos de estos acontecimientos comenzaron a preservarse, pasando de generación en generación. No solo como historia, sino como identidad. Porque lo que vivieron, los definió. Y así, Esther dejó de ser solo una figura de su tiempo. Se convirtió en símbolo. En inspiración. En prueba de que incluso en medio de la incertidumbre, se puede cumplir un propósito más grande. Pero aún quedaba algo por comprender. Algo que no estaba escrito en decretos ni en crónicas, sino en lo más profundo del corazón humano. Y esa verdad final, estaba a punto de revelarse. Con el paso de las generaciones, la historia de Esther dejó de ser solo un relato de victoria, y se convirtió en una enseñanza viva. En cada celebración de Purim, no solo se recordaba lo que ocurrió, se reflexionaba sobre lo que significaba. Porque detrás de cada evento, había una verdad más profunda. El pueblo comprendió que el silencio no siempre es debilidad. A veces es preparación. Que el miedo no siempre es derrota. A veces es el inicio del valor. Y que las circunstancias más oscuras, pueden ser el escenario de los mayores cambios. Mardoqueo enseñó con su ejemplo que mantenerse firme en lo correcto puede tener un costo, pero también puede cambiar destinos. Esther demostró que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Incluso el rey Asuero quedó como recordatorio de que las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias, pero también pueden ser corregidas cuando se escucha la verdad. Y la caída de Amán se convirtió en advertencia. El orgullo, cuando no se controla, puede destruir incluso a quien parece invencible. Así, la historia dejó de ser solo pasado. Se convirtió en guía. En espejo. En advertencia y esperanza al mismo tiempo. Porque cada generación enfrentaría sus propios desafíos. Sus propios momentos decisivos. Sus propias horas como esta. Y entonces, recordarían. Recordarían a una reina que se levantó cuando todo estaba en juego. Y a un pueblo que decidió no rendirse. Pero toda historia, incluso la más grande, debe llegar a su final. Y el cierre de esta historia, no sería un final, sino un nuevo comienzo. La historia de Esther no terminó con la victoria. Comenzó ahí. Porque aunque los años pasaron y los protagonistas dejaron este mundo, lo que hicieron jamás desapareció. En cada generación, en cada familia, en cada celebración de Purim, su historia volvía a cobrar vida. No como un simple recuerdo, sino como una llamada. Una invitación a levantarse en los momentos difíciles. A hablar cuando el silencio parece más seguro. A actuar cuando el miedo intenta detenerlo todo. Mardoqueo fue recordado como el hombre que no se inclinó ante la injusticia. Esther, como la reina que arriesgó todo por salvar a su pueblo. Y el reinado de Asuero, como el escenario donde una historia invisible se volvió eterna. El imperio persa aqueménida desapareció con el tiempo. Pero esta historia no. Porque no pertenece a un lugar. Ni a una época. Sino a cada persona que alguna vez se enfrenta a una decisión que puede cambiarlo todo. Y así, el relato de Esther se convirtió en más que historia. Se convirtió en símbolo de valentía. En prueba de que el propósito puede estar oculto. Y revelarse en el momento exacto. En recordatorio de que incluso una sola persona, en el momento correcto, puede cambiar el destino de muchos. Y quizás, solo quizás, quien escucha esta historia hoy, también ha llegado a su propio momento. Porque cada final es, en realidad, el inicio de una nueva historia.